toutes d'être présents ce matin dans ce contexte un petit peu particulier. La invitación fue en la célebre Escuela de Cocina Ferrandi en su campo de París, gestionada por la Cámara de Comercio y que ofrece cursos en las carreras de gastronomía y hotelería. Subimos al último piso del edificio para acceder al restaurante Le 28, el 28, donde los jóvenes estudiantes ejercen en el arte del buen servir y del buen comer. El motivo, hablar de los alimentos en conserva y más precisamente de los enlatados. Et sa bouillabaisse. Vous savez ce que c'était, sa bouillabaisse? C'était des boîtes. Des boîtes? Sa bouillabaisse? Vous voulez peut-être dire de la conserve? Attention, monsieur, à ce que vous dites. Vous l'insultez. La comida enlatada es un invento propiciado por la guerra. A fines del siglo XVIII, Napoleón Bonaparte anunció una recompensa a quien encontrara una forma para conservar los alimentos para los soldados que combatían en el frente, ya que estos se enfermaban seguido al ingerir alimentos en descomposición. Y fue un francés, el maestro confitero Nicolas Appert, quien en 1795 va a lograr conservar los alimentos mediante un proceso de calor. Margot Charrier, encargada de desarrollo e innovación de productos de la empresa Cofideo, que incluye las conservas William Saurin, nos explica este hallazgo revolucionario. Alors, la tecnología de la apertización ha été inventée par Nicolas Appert. La técnica de la apertización fue inventada por Nicolas Appert. Él buscó una técnica para conservar los alimentos de temporada y se dio cuenta de que si ponía verduras en botellas alargadas de vidrio, las sellaba y las ponía en agua hirviendo un cierto tiempo, estos alimentos no se echaban a perder. Este procedimiento se convirtió en la técnica de la apertización, que de hecho no ha cambiado desde su creación. Ahora tenemos máquinas que permiten tratar más rápido los productos, pero la técnica es exactamente la misma. Tenemos un recipiente que se rellena con un alimento preparado, se cierra herméticamente y después se somete al calor. El envase se trata con agua a una cierta temperatura por un cierto tiempo y con una presión dada. Como dato curioso, Nicolas Appert recibió su recompensa y dio a conocer su método de preservación hermética de los alimentos, pero nunca patentó su invento, prefiriendo compartir su hallazgo para aliviar a la población de aquella época. Aplicando este método, el inglés Peter Durand patentó su proceso en Inglaterra en 1810, utilizando diversos recipientes, entre ellos las latas de hojalata cerradas al vacío. En la década de 1860, tras varias mejoras, los enlatados pudieron fabricarse a gran escala, revolucionando la conservación de alimentos, ya que van a tener un papel determinante para los viajes marítimos, expediciones a lugares recónditos o el suministro de alimentos durante las guerras. Hier, on a raté les saucisses lentilles et ce soir le cassoulet. Patience, on aura plus de chance demain. Oui. William Saurin, le savoir-faire. Entre las fábricas de conservas más antiguas del mundo se encuentra la marca francesa William Saurin, célebre por su plato de cassoulet, un guiso a base de frijoles blancos, carne y embutidos. Vincent Millignac, director de estrategia de esta empresa. Effectivement, William Saurin, c'est une maison qui date de 1898. William Saurin se creó en 1898. Su nombre proviene de un señor que se llamaba así, un comerciante que tenía una tienda de abarrotes en París y que se casó con la hija de un traiteur, de un comerciante de platos preparados, y se puso a fabricar cassoulet. Durante la Primera Guerra Mundial se puso a enlatar este guiso, logrando llevarlo a mucha gente en un momento donde había muchas dificultades para el suministro de alimentos. La fábrica creció y se volvió una marca emblemática de Francia, y hoy en día William Saurin forma parte de un grupo independiente francés, Cofideo, especializado en platos cocinados. Su vocación es poner en alto el método de la apertización y dar a conocer los beneficios de esta técnica de la comida enlatada, y es por ello que estamos aquí, reunidos. Al contrario de lo que se podría creer, la comida enlatada no contiene conservadores químicos. Margot Charrier.
Aujourd'hui, effectivement, y quelque part depuis longtemps, las conservas, a pesar de su nombre, no contienen conservadores químicos. También trabajamos con una lista de aditivos extremadamente limitada. Cada día tratamos de reducirla más, poniendo solo los aditivos estrictamente necesarios. A nivel de sal, hemos hecho también un gran esfuerzo en los últimos 10 años para reducir la cantidad de sal. Y hoy estamos a un porcentaje inferior al 1% del producto enlatado en toda nuestra gama, lo cual es un nivel muy razonable para un consumo diario. También limitamos el porcentaje total de grasas y William Saurin adoptó la normativa Nutri-Score, que sirve para calificar la calidad nutritiva de un alimento, y todos nuestros productos tienen un Nutri-Score de A o de B. Tous les produits William Saurin sont Nutri-Score A ou B. Qu'est-ce que c'est? Oysters à la parisienne. Oui, ce sont des huîtres dans de la soupe au lait. C'est délicieux, delicious. Pero volvamos a nuestro restaurante Le Ventruit en la escuela de Ferrandi, al que pudimos asistir antes de las restricciones sanitarias actuales. La marca William Saurin invitó al chef Olivier Bellin, quien tiene 2 estrellas Michelin, a preparar un plato gastronómico que pueda ser enlatado. 2 propuestas que nos dan a probar. Il s'agit d'un sarrasin et quinoa, carottes glacées, gingembre et beurre au thym. Bonne dégustation. Trigo sarraceno con quinoa, acompañado de zanahorias glaseadas con mantequilla al tomillo y un toque de jengibre. Esta propuesta viene en una presentación especial, una lata color plateado con una cubierta con estribo de metal, imitando un tarro de foie gras, y propuesto por la compañía especializada en envasados Crown. Es una edición limitada para la ocasión. Ahora viene el segundo plato. Donc, la deuxième entrée, c'est un pot-au-feu au canard et au coco de Paimpol. El chef Olivier Bellin explica este plato que concibió. On a proposé quelque chose de traditionnel qu'on a tous dans nos pays, une sorte de pot-au-feu. El plato que proponemos es uno típico de la cocina francesa, el pot-au-feu, tradicionalmente hecho con carne de buey cocido en un caldo aromatizado por hortalizas y un bouquet garni, pero yo lo propongo con muslo de pato acompañado de alubias blancas y un toque de limón para darle un poco de frescura. Quisimos lograr un buen equilibrio entre el caldo y la grasa, que no sea muy grasoso, y escogí el pato para que pueda soportar una alta cocción propia de la apertización, ya que la temperatura alcanza los 120 grados centígrados. Obtenemos una textura suave de la carne sin que llegue a deshacerse. También obtenemos un bello equilibrio a nivel nutritivo entre las proteínas y las leguminosas. Me parece que el resultado tiene mucho sabor, muy perfumado, con un poco de textura, y para el invierno es un plato muy bueno. En hiver, c'est un beau plat. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Esta presentación gastronómica en Ferrandi busca pues revalorizar la comida enlatada. Pero, ¿qué opina una nutricionista sobre este tipo de alimentos? Es lo que le preguntamos a Andrea Márquez del Instituto Médico Europeo de la Obesidad en España. Y en general sí que son alimentos nutritivos, ya que suelen estar elaborados principalmente de proteína, la base suele ser proteína, o legumbre también, que incluiría proteína vegetal. Y bueno, en general son alimentos nutritivos. Es verdad que el aporte de macronutrientes, es decir, lo que serían carbohidratos, proteínas y grasas, es el adecuado normalmente. Habría que evaluar cada conserva si es altamente calórica o no, pero bueno, en general el aporte de macronutrientes es adecuado. Pero sí que es cierto que parte de las vitaminas y minerales pueden perderse, sobre todo cuando están mucho tiempo almacenados. Al final algunos se consumen antes, pero otros a lo mejor los tenemos en nuestra despensa durante meses. Entonces ahí puede ser que alguna parte de las vitaminas y minerales se pierda. De cualquier modo, la tecnología, es decir, que inventó los envasados hace más de un siglo, revolucionó, ¿no? Y permitió, por ejemplo, que la gente viajara durante meses en los barcos. Uh-huh. Es decir, ¿qué serían los aportes que sí permitió hacer estos envasados? Hombre, es cierto que al final las conservas son alimentos muy, muy prácticos, que efectivamente hace 100 años pues se utilizaron para eso, para poder conservar alimentos en el tiempo y que se pudieran utilizar en circunstancias en las que antes era imposible cocinar.
hoy en día, aparte de tener ese uso que lo sigan teniendo, también son muy prácticos a la hora de, pues eso, tener alimentos accesibles, porque muchas veces por nuestro tipo de vida pues estresante, muy ocupada y demás, no somos capaces de estar cocinando productos frescos o de estar simplemente comprando productos frescos a diario, como a lo mejor hacían nuestras abuelas, por así decirlo. Entonces, bueno, tener esos alimentos evidentemente en la despensa es una cosa práctica para poder tirar de ellos cuando no tenemos tiempo para cocinar o simplemente no hemos tenido tiempo para comprar, y muchas veces son opciones saludables y adecuadas. Es que hay ciertos alimentos que se prestan más, decir, que podrían ser más saludables en este tipo de conservación. Sí, a ver, en principio las conservas más saludables, como he dicho antes, serían las que están elaboradas a base de proteínas. Evidentemente habría que evaluar las grasas y azúcares que llevan. Es verdad que hoy en día muchas ya no llevan azúcares añadidos y utilizan grasas de calidad como base. Entonces esas serían las más saludables, elaboradas a base pues eso, de carne o de pescado. Y luego, bueno, pues están las conservas de legumbre, las conservas de verdura. Las de verdura en principio también suelen ser saludables. Y las de legumbre, a ver, están bien, lo que pasa es que suelen tener un alto contenido calórico por los ingredientes que llevan. Ya para terminar, ¿es que hay algún consejo para el consumidor? Es decir, ¿qué es lo que debe ver en una etiqueta de este tipo de envases? Bueno, pues cuando adquirimos una conserva, lo primero que debemos fijarnos en la etiqueta es en los primeros ingredientes que aparecen, porque siempre en las etiquetas los ingredientes están ordenados de mayor a menor cantidad, entonces siempre los primeros que aparezcan van a ser los que más cantidad haya. Si, por ejemplo, es una conserva con base de aceite, como puede ser, pues, por ejemplo, aquí en un atún en aceite de oliva, evidentemente el aceite va a ser de los primeros ingredientes, ¿vale? Porque va a estar en abundancia, pero ahí nos tenemos que fijar efectivamente en que sea aceite de oliva o aceite de oliva virgen y que no sea aceite de girasol, por ejemplo. Y luego ya en otro tipo de conservas que no lleven solo grasa, pues habría que fijarse también en el contenido de azúcar que tienen, si llevan o no azúcar añadido, y luego también en los conservantes que llevan. Cuanto menos conservantes lleven, pues más naturales van a ser. Sí que pueden ser una opción saludable, pues eso, para salvar una cena que se nos ha complicado o para alguna comida que nos pille sin nada en la nevera, pues para ese tipo de cosas se pueden utilizar perfectamente. De hecho, nosotros las recomendamos en nuestros planes de alimentación, pero bueno, también es cierto que tampoco deben desplazar completamente al producto fresco, que también es necesario. Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. Para concluir, los enlatados, 200 años después, siguen marcando la alimentación humana y cada vez se hacen más avances en su calidad nutritiva. Y, para verificar, hay que seguir viendo bien las etiquetas. Il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat. Très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade aux pommes préparée à capella. Sur le piano, si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix, l'aspartame infâme mère n'édulcorera pas la colère de voir sous la princesse un petit pois. Oh GMO, je ne mâche pas mes mots, je ne mâche pas mes mots. Si parfois je me délecte avant de dévorer ma proie, que je lâche un peu de lest comme le feraient les chats, avant de donner ma langue je pourlèche cette fois ta douce poche. Si la cuisine vient du cœur, la musique vient de l'estomac, et si j'aime autant les tripes, c'est que ces tripes sont à moi. Pour preuve de mon ardeur, j'écrirai au stylo d'orgeat sur la nappe à carreaux. Je ne mâche pas mes mots, je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas, je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas, je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas, je ne mâche pas, je ne mâche pas, je ne mâche pas. Au nom de la castafiore au cœur d'artichaut, de